Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video te recomiendo los mejores VPS para que puedas instalar tu robot de trading. Créeme que son bastante confiables y además tienen un excelente precio, así que comenzamos. Y vamos directo al grano amigos, y la primera empresa que yo te recomiendo ampliamente se llama Contavo. Sinceramente es uno de los mejores VPS del mercado porque tiene un excelente precio y además su calidad es superior. Recuerda que yo te voy a estar dejando el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Esta es la página principal y aquí yo quiero comentarte las principales ventajas que tendrás con este VPS. Aquí actualmente tiene 4 planes de VPS, pero quiero comentarte lo siguiente. Mira el gran precio que tiene Contavo, desde $5. Créeme que esto es muy económico. Recuerda que el precio está bastante accesible, pero no solamente el precio amigos, sino que quiero que vean lo siguiente. El plan más básico trae 8 GB de memoria RAM. Yo te invito a que tú compares con todas las empresas de VPS en el mercado y te aseguro que los VPS básicos no traen 8 GB de memoria RAM, sino traen menos. En cambio, Contavo, desde el más barato te está dando 8 GB de RAM. Con esto te aseguro que va a estar bastante rápido tu VPS. También trae 4 core de la CPU, lo cual está excelente para que pues no tengas ningún detalle en cuanto a la velocidad. 50 GB de espacio en almacenamiento y prácticamente trae 32 terabytes de tráfico. Sinceramente para el mes está muy bien, yo nunca me los he gastado todo. Entonces ahí, como puedes ver, estas son las grandes ventajas que tiene Contavo. Lo que me gusta mucho es que tiene muy buen precio y además una excelente infraestructura, como lo vemos aquí. Por ejemplo, este segundo plan trae 16 GB de RAM, este tercer plan 30 GB de RAM y el cuarto plan 60 GB de RAM. Entonces, si tú estás comenzando, siempre te recomiendo el primero y ya de aquí puedes ir migrando. Por ejemplo, si tú lo quieres contratar, simplemente le das clic acá en Select. Aquí, como puedes ver, viene el tiempo de permanencia. Yo siempre te recomiendo seleccionarlo a 12 meses si te quieres ahorrar la mayor cantidad del dinero. Aquí viene la región donde quieres que esté el servidor de tu VPS. Ya va a depender de ti cuál quieras elegir, el que tú quieras seleccionar. Recuerda que el primero de la Unión Europea es gratis. Si tú quieres elegir cualquiera de los otros, pues te van a estar cobrando, pero como puedes ver también es bastante económico. Después tenemos acá el tipo de almacenamiento. Por defecto tiene 200 GB. Yo te recomiendo que dejes este. Aquí vas a elegir el sistema operativo que tú quieres instalar. Yo siempre lo instalo con Windows Server. Recuerda que te van a estar cobrando igual económico, en este caso $8.99, pero si tú sabes usar Ubuntu, puedes instalar Ubuntu ya que es gratis. Entonces aquí voy a seleccionar Windows Server. En mi caso a mí me gusta 2016 porque es el más económico y además no consume muchos recursos. Y por último, aquí donde dice login y password, es importante que se lo pongas, en este caso el password, para que tú mismo puedas acceder a tu servidor VPS. Después amigos, acá tenemos este de networking, no tocamos absolutamente nada y listo amigos. Esto ha sido toda la configuración que tú tienes que hacer. Como pudiste ver, es bastante fácil. Y por último, ya le vas a dar clic aquí donde dice Next y aquí te va a mandar a que tú ingreses, por ejemplo, si eres una cuenta individual o negocio. Yo siempre le pongo cuenta individual. Aquí tenemos que rellenar los datos que nos pide el sistema, también acá en la parte de abajo. Y por último, le vas a dar clic acá en Next y te va a mandar a esta parte donde debes de seleccionar la forma en la que quieres hacer el pago. Recuerda que puedes hacerlo con PayPal o con tarjeta de crédito o débito. Cualquiera de las dos opciones está excelente porque el pago se activa bastante rápido. Entonces, por ejemplo, si escoges PayPal, simplemente le das clic a este botón, te vas a loguear en tu cuenta para hacer el pago. O tarjeta de crédito, aquí tienes que ingresar los datos de tu tarjeta. Por último, ya solamente le das clic acá en Next, se va a hacer tu pago y recuerda que toda la información te la van a estar enviando a tu correo electrónico. Y listo amigos, ya tendrás listo tu VPS bastante rápido a un precio económico. El siguiente VPS que te recomiendo amigos para instalar tu robot de trading se llama Database Mart.
también es un excelente VPS a muy buen precio. Aquí en la página principal, en la parte de arriba donde dice Solution, vas a darle clic aquí donde dice Forest VPS y te va a mandar a esta página. Aquí, como puedes ver, tiene los 4 planes que ellos manejan. Yo te recomiendo, si eres principiante, seleccionar el primero y recuerda que ya de ahí puedes ir migrando. Por ejemplo, vas a darle clic aquí donde dice ordenar ahora y como puedes ver te tienes que crear una cuenta aquí en DatabaseMart para comenzar el proceso de compra. Si no tienes una cuenta, aquí en la parte de arriba, ahí te lo enseño con la flecha, le vas a dar clic a esto que dice Sign Up Now. Vamos a darle clic para que tú te puedas crear una cuenta. Aquí ingresamos nuestros datos y le das clic aquí donde dice crear. Como puedes ver, te van a estar mandando un código de verificación a tu correo. Chécalo y lo ingresas aquí. Después de que lo ingreses, clic en confirmar y ahí, como puedes ver, ya nos dice que pues se ha registrado. Clic acá abajo, continuar. Y como puedes ver aquí, ahora sí ya podemos seguir lo que es el proceso de configuración. Date cuenta que aquí tenemos pues el plan que ya hemos elegido, que se llama Express. Después aquí en la parte de abajo, amigos, tenemos que agregar el nombre del servidor, la contraseña del servidor. Entonces aquí en nombre del servidor tú puedes ingresar cualquier nombre que tú quieras y también la contraseña. Esto es para que más tarde pues tú puedas acceder a tu VPS sin ningún problema. Después acá tenemos lo que es el sistema operativo. Si tú le das clic puedes elegir cualquiera de estos. Yo te recomiendo Windows Server 2016 porque consume menos recursos. También aquí en la parte de abajo tú tienes para que puedas elegir el tiempo de contratación. Recuerda que si tú te quieres ahorrar la mayor cantidad del dinero, yo te recomiendo seleccionarlo anual o cada 2 años. Como puedes ver, cada 2 años te va a salir en $5.99. Entonces ahí lo tienes, vamos a elegir este. Después el método de pago, como puedes ver, puedes pagar con tarjeta de crédito o con PayPal. Cualquiera de las dos opciones, créeme que es bastante rápido. Por ejemplo, si tú seleccionas aquí tarjeta de crédito, en cuanto tú le des acá en checkout, vas a ingresar los datos de tu tarjeta. Por último, aquí está lo que sería ya el resumen de tu compra. Ahí nos dice que sería Windows VPS, el plan Express, el tiempo de contratación cada 2 años y lo que es ya el total. Como puedes ver, igual es muy económico, $143 por 2 años. Créeme que es bastante barato. Y por último, ya le vas a dar clic aquí donde dice checkout. Aquí después te va a pedir que agregues una dirección. La verdad es que puedes agregar cualquier dirección, no hay ningún problema por esa parte. Simplemente acá ingresas los datos que te pide. Ahí ya lo agregué, amigos, y después le das clic donde dice enviar. Y ahora sí, de nuevo le vamos a dar clic acá donde dice checkout. Ahí ahora está cargando. Ahí, como puedes ver, ya se nos genera lo que es una invoice, una factura. Prácticamente es la nota de compra. Y recuerda que ahora sí hay que pagarlo. Acá abajo donde dice pagar ahora le vas a dar clic. Y como puedes ver aquí pues ya nos da, por ejemplo, si tú escogiste tarjeta de crédito, aquí tú tienes que pues ingresar los datos de tu tarjeta. También puedes seleccionar PayPal. Y una vez que ya ingreses los datos de tu tarjeta, pues le das clic acá en pagar ahora y listo. De esta manera ya te van a estar enviando toda la información a tu correo electrónico para que ya puedas acceder a tu VPS y puedas instalar tu robot de trading. Y por último, amigos, el siguiente VPS que te recomiendo se llama FXVM. También es un excelente VPS para tu robot de trading. Aquí en la página principal recuerda que vas a tener los enlaces en el primer comentario y descripción de este video. Simplemente bajamos tantito y aquí tenemos los planes que actualmente ellos manejan. Sinceramente, el que tú quieras elegir no hay ningún problema. Recuerda que, por ejemplo, el plan Lite tienes acceso a 1.5 GB de memoria RAM, el básico 2.5, el avanzado 4 GB y prácticamente el más avanzado 3 GB. Por ejemplo, si quieres seleccionar el plan Lite VPS, simplemente acá en la parte de abajo dice customizar y ordenar. Vamos a darle clic y aquí tú vas a elegir el tiempo al cual tú lo vas a contratar. Recuerda que si quieres seleccionar el mejor descuento posible, yo te recomiendo seleccionarlo a 1 año. Vamos a darle clic. Acá en la parte de abajo tienes que seleccionar el servidor. Ya va a depender de ti cuál país quieras seleccionar, Nueva York, Chicago, etcétera. Yo lo voy a dejar como está. En la parte de abajo tienes lo que es la memoria, disco,
espacio en disco duro, todo esto lo vamos a estar dejando como está. Y por último, amigos, le vamos a dar clic acá donde dice continuar. Como puedes ver, aquí ya tenemos el total, todo lo que incluye el BPS, y en la parte de la derecha vamos a darle clic acá donde dice checkout. Y aquí, amigos, tienes que ingresar tus datos que te pide el sistema para que puedas crearte la cuenta. También aquí pues vas a agregar lo que sería el password de tu cuenta, y aquí el detalle del pago es importante. Aquí tú puedes elegir, por ejemplo, pagar con tarjeta de crédito o débito, con PayPal, con Skrill o con criptomonedas. Entonces cualquiera opción de pago, sinceramente yo he utilizado estas tres. La verdad, criptomonedas no me gusta mucho, pero cualquiera de estas tres opciones está bastante bien porque se activa muy rápido. Por ejemplo, tarjeta de crédito, aquí en la parte de abajo tienes que ingresar tus datos y por último le das clic en completar orden y listo. De esta manera te van a estar enviando toda la información a tu correo electrónico para que accedas a tu BPS y puedas comenzar a instalar tu robot de trading. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que vas a tener los enlaces en el primer comentario y descripción de este video. Te he recomendado 3 BPS. El primero es Contavo, que sinceramente está excelente. El segundo es Database Smart y el tercero es FXBM. Entonces cualquiera de los tres que tú elijas, créeme que están excelentes. Ya va a depender de ti que elijas el que más te haya gustado. Recuerda que ahí tienes los enlaces en el primer comentario y descripción de este video y te veo en el próximo video.